compartir pantalla para refrescar algunos de los conceptos que vimos la semana pasada. Listo, ¿ya la pueden ver? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, la semana pasada vimos los conceptos de sintagma y paradigma, las relaciones sintagmáticas y las relaciones paradigmáticas. Con esta frase de ejemplo, el gato come ratones. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Sí, perfecto. Ahora, teníamos las relaciones sintagmáticas, que son aquellas que gobiernan la estructura, entonces, de cómo se arma una oración. En nuestro caso, la estructura del cómo se arma, entonces, desde el punto de vista de la imagen y a través de los diferentes elementos de la composición, cómo se arma la apariencia esperable de un microondas. Entonces, definimos una serie de categorías que configuran esas relaciones sintagmáticas. Si se dan cuenta, es exactamente la oración. Tendríamos entonces una estructura, una serie de componentes que están organizados en esa estructura y una posición específica que deben tener esos componentes para que el mensaje sea, ¿cómo se llama?, comprendido. Entonces, tenemos la imagen del, ¿cómo se llama?, del horno tostador. Ya tenemos ubicadas las categorías, ya sabemos en qué lugar del espacio debe ir cada categoría para que sea identificable como un hornito. Y también sabemos cuál es la jerarquía óptima o la jerarquía ideal de cada componente para poder transmitir el mensaje. Entonces, ya tenemos configurado el mensaje, yo soy un horno tostador. Ok, recuerdan que trabajamos con los Legos la semana pasada. En este caso, el día de hoy les tengo 3 leguitos que son, ¿cómo se llaman? Los 3 chicas. Ok, los 3 son muñequitos con la característica de representar mujeres. Y cada uno de estos muñequitos tiene a su vez una caracterización diferente. Es decir, son 3 mujeres, pero 3 mujeres que tienen, por así decirlo, roles bastante diferentes. La primera, la que tengo justamente acá, es una cantante. La segunda es una guerrera militar y la tercera es una reina. Entonces, las 3 comparten el hecho de que son mujeres y comparten las mismas categorías. ¿Recuerdan cuáles eran las categorías que identificamos en los Legos, en los muñequitos? Mencionen cuáles eran. Cabeza, cuerpo. Ajá, muy bien. Cabeza, bueno, tórax, digamos. ¿Cuál es la Piernas y accesorios. Piernas y accesorios, muy bien. Y eso porque no lo subdividimos más debido a que, ¿cómo se llama? O sea, se me hacía a mí un desparpajo de piezas, pero todavía podríamos encontrar otro par de categorías. Muy bien. Ahora, entonces, todas ellas emiten el mensaje yo soy una chica. ¿Ok? Pero además de ser una chica, ¿cómo se llama? La gráfica que está impresa sobre sus cuerpos y el tipo de accesorios que utilizan e incluso el diseño de algunas piezas especiales, como en este caso, hace que su identidad cambie, ¿ok? Que no solo sean chicas y sean reconocibles como mujeres, ¿ok? Sino que además de eso, tienen un mensaje que va más allá de soy una mujer, ¿ok? Una dice soy una mujer guerrera, otra dice soy una mujer reina, y la otra dice soy una mujer cantante. Entonces, esa parte del mensaje no la emiten las relaciones de carácter sintagmático, esto que tenemos por aquí, ¿ok? Eso lo emite más bien las relaciones de carácter paradigmático. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las categorías tiene posibilidades de sustitución como vimos en la oración, ¿ok? Y esas posibilidades de sustitución pueden cambiar la identidad percibida en nuestro caso, del personaje, ¿ok? Esas características hacen que el personaje cambie porque seguimos teniendo las mismas categorías. Entre estos 2 muñequitos, que son bastante analógicos, seguimos teniendo la cabeza, seguimos teniendo accesorios,
seguimos teniendo las extremidades, seguimos teniendo el tórax. Sin embargo, la diferencia en las características de cada una de esas categorías es lo que hace que el mensaje emitido con respecto a la identidad propia de cada una de estas muñequitas sea diferente. ¿De qué se trata la técnica de mínimos comunes? Precisamente de eso, de identificar cuáles son las características entonces comunes que tienen las categorías que ayudan a emitir un mensaje específico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para averiguar los mínimos comunes? Número uno, tener identificadas las categorías, que ya las tenemos identificadas porque formó parte de la semana pasada. ¿Ok? Número dos, una vez que tenemos identificadas las categorías, empezar a ver cuáles son las características, esos conjuntos de cosas que están cambiando, que son diferentes en diferentes microondas. Entonces, ¿qué vamos a notar? Que probablemente algo como el color, pues hay diversidad en el conjunto de microondas que forman nuestro cuadrante elegido. Por tanto, el color es una característica que debemos estudiar. ¿Qué otras cosas podemos notar? Que la cantidad de perillas es diferente en los tostadores, ¿ok? Por tanto, la cantidad es algo que debemos también de, ¿cómo se llama? De registrar dentro de los mínimos comunes. Y así para cada categoría, entonces tenemos que ver cuáles son esas características que están variando, ¿ok? Y además de saber cuáles son las características que están variando, tenemos que conocer cuál es la paleta de opciones por característica. De manera que si tenemos, por ejemplo, la categoría cuerpo del microondas, una de sus características es el color, y entonces encontramos que hay 5 posibilidades de color, eso es precisamente lo que estamos buscando, las 5 posibilidades de color, ¿ok? Eso, las 5 posibilidades de color son los mínimos comunes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Un inventario, básicamente. Tenemos que ver y estudiar cada una de las categorías para la totalidad del vocabulario visual que tenemos en nuestro cuadrante y empezar a cuantificar cuáles son los mínimos comunes. ¿Comprenden, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Ok, ¿alguno se me quedó perdido? ¿O sí quedó claro esta parte? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar al Jamboard. Igual que la semana pasada, les voy a pedir que incluyan imágenes, pero esta vez vamos a usar un filtro para incluir las imágenes. ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver, en este momento ya ustedes tienen hecho los ejes semánticos y ya tienen las imágenes categorizadas por significados. ¿Qué quiere decir esto? Que su vocabulario visual es muy homogéneo en este momento. Ok, entonces ocupamos que las imágenes que vamos a utilizar sean homogéneas precisamente para que sea más parecido a la labor que van a hacer ustedes de semana. Entonces, les voy a pedir que incluyan dentro del tablero aquellos hornos que encajen en la frase semántica moderno retro. ¿Ok? Entonces, busquen dentro de sus imágenes aquellos hornitos tostadores que luzcan modernos y retros, ¿ok? Como si nuestro cuadrante estuviera formado precisamente por esos dos ejes, el eje moderno y el eje retro. Entonces, metan, ¿cómo se llama? Acá, unos 10, 15 ejemplos que encajen en esa, digámosle, frase semántica. Colóquenlos, vayan colocándolos en el margen izquierdo, por favor.
Ok, muy bien. 2, 4, 6, 8. Busquemos otro par más, por favor. Listo, perfecto. Ya podemos trabajar con estas que tenemos por acá. Entonces, paso número 1, hay que revisar las imágenes para ver si todas son adecuadas para el estudio. Hay al menos dos que me generan dudas, ¿ok? La primera, esta que tenemos por acá, la verde, porque no es un horno tostador, es una cocina, y cocina para ser utilizada dentro de la habitación llamada cocina, que tiene integradas las hornillas, tiene horno y tiene patas grandes. ¿Por qué motivo hay que excluirla del vocabulario visual? Porque es otro producto con otra identidad. Ella no dice soy un hornito tostador, ¿cómo se llama? Transportable, sino que dice yo soy una cocina. Por tanto, esta nos puede servir de referencia, es decir, como una referencia para el diseño futuro. Sin embargo, no nos sirve tanto para el estudio semántico. Eso no quiere decir que se deba excluir por completo del análisis perceptual, sino que para esta parte de los mínimos comunes, pues nos puede más bien embarrialar más la cancha respecto de lo que nos puede ayudar a aclarar la situación. Y algo similar me parece con respecto a este por falta de contexto, es decir, la proporción indica más bien que es muy grande. Y si es muy grande, entonces no es un hornito tostador portátil. Eh, por tanto, igual que este, no quiere decir que se tengan que excluir del todo del análisis perceptual, pero para el ejercicio que vamos a hacer ahorita va a causar más ruido respecto de de la información que nos pueda dar. Entonces, estas dos tendríamos que eliminarlas del vocabulario visual que vamos a estudiar para determinar los mínimos comunes. Ahora, vamos a poner aquí, por favor, las categorías que encontraron. ¿Ok? Pongan en post-its entonces cada una de las categorías que encontraron en su inventario de categorías. Muy bien.
Muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a trabajar con la categoría cuerpo. ¿Ok? ¿Qué características entonces pueden identificar dentro de la categoría cuerpo? Es decir, ¿cuáles son esas cosas que están cambiando y que definen entonces, que dan materialidad a la categoría cuerpo? Voy a traérmelo por acá y coloquen post-its debajo de cuerpo que digan cuáles son esas características. ¿Qué cosas cambian, digamos, respecto de la categoría cuerpo? Muy bien. Ahora, tenemos un post-it que dice que cambian las formas. Sin embargo, yo lo que veo es que todos los cuerpos son rectangulares. Por tanto, la categoría no se puede llamar formas. Si todos son rectángulos, todos tienen forma rectangular, por tanto, no hay muchas formas implícitas. Esa categoría debería de llamarse de otra manera, porque si hay algo que está cambiando respecto de la forma. Entonces, hay que identificarlo claramente para poderlo escribir. Entonces, ¿qué es ese aspecto? ¿Qué es eso de la forma que está cambiando constantemente en realidad? Porque la forma sigue siendo rectangular o predominantemente rectangular. Ujú. Listo. La pregunta clave entonces es, ¿formas se debe de quedar o debe de cambiar de nombre? Debe cambiar de nombre. Ok, busquemos entonces, por favor, un nombre que, vamos a ver, que caracterice o que diga mejor qué es eso que está cambiando de la forma. Chicos, vean, yo necesito que me hablen porque no puedo adivinar solo con palabras. Ok, entonces necesito que opinan porque tenemos que construir esto. Es decir, este tipo de información tiene que construirse a través del diálogo. Ok, no se puede construir a partir de papelitos y de cosas que yo diga solamente. Necesito de verdad de su participación y sin su participación este esfuerzo es inútil. Así que por favor, me colaboren. Ok. Em, ¿Cuál es entonces la palabra que está sustituyendo a formas?
Esquinas. Esquinas, ok. Porque las Listo. esquinas pueden ser como o bien redondas o tirando más un poco a puntiaguda. Ajá, listo. Listo. Y podríamos decir que la esquina es una característica de la forma. No sé. Quizás es como un componente de la forma. Perfecto. Vamos a dejarlo así por el momento. Porque esto, insisto, esto se construye, es decir, hasta que ya tenemos todo, vamos a ver, una suficiente cantidad de información, podemos ir viendo cómo se estructura realmente. Ok, ¿qué cambia de las esquinas, por ejemplo? Ahora sí, ya tenemos ahí las características. Tendríamos tamaño, esquinas, colores, formas, vamos a darlo por acá, porque todos son rectangulares, y tendríamos estas tres. ¿Qué cambian de las esquinas? ¿Cuáles son las opciones? Redondeadas o puntiagudas. Ok, ¿podría señalarme las que son puntiagudas? Voy. Por favor. Mm, el rojo, que tiene como la pantalla como un tele. No sé si ahí se ve donde lo estoy señalando. Eh, Podrías utilizar ¿cómo se llama? El puntero, el que está aquí abajo. Prefieres que no me sale esa barra de herramientas al lado. Voy a intentar Así salir no. y entrar. O sea, te está discriminando el Jambo. Sí, Ok, entonces hagamos una cosa. Primera columna y me das el número de arriba para abajo. O segunda columna, decime. segunda columna, el tercero. El que está en el medio. Ya. Ok, perfecto. Muy bien. Si te das cuenta, voy a hacerle un zoom. Bueno, más bien voy a ampliar el tamaño de mi pantalla. ¿Ves las esquinas? Realmente son puntiagudas. No, ahora viéndolo de cerca son redondeadas, pero Ah, menos. exacto. Entonces tenemos como, digamos, dos o tres posibilidades de redondeo, con un diámetro pequeño, un diámetro medio y un diámetro mayor. Ahora, ese medio, ese pequeño y ese mayor, de alguna manera hay que indicar una cuantificación para poder decir cuánto es, porque si no queda abierto a interpretación a lo que vos consideres pequeño o lo que yo considere pequeño. ¿Comprenden eso, chicos? Sí, profe, como que hay que establecer cuáles son esos rangos. Exactamente, y como no tenemos medidas, no lo podemos hacer como absoluto, entonces necesitamos indicar o tomar un punto de referencia para decir cuándo el diámetro del redondeo o el radio del redondeo, es el radio en realidad, es grande. Y noten que tenemos puntos de referencia circulares dentro del hornito, que son las perillas. Vean cómo este radio de redondeo parece ser más grande que el radio de las perillas. Entonces, ahí es donde podemos especificar, por ejemplo, que tenemos tres posibilidades de redondeo de las esquinas. ¿Okay? Grande, cuando es más grande que las perillas. Pequeño, ahora, ¿cómo consideramos el pequeño? Más pequeño que las perillas, Sí, lo que pasa es que, ¿y el medio entonces? como las perillas. De hecho, parece que sí funciona, porque vean que este es uno grande y es más grande que la perillita. Este es medio, parece, y es más o menos como el de la perilla. ¿Ok? Y el pequeño, entonces podría ser considerado como más pequeño que la perilla, que es este rojo que tenemos por acá. ¿Ok? Lo importante es dejar un punto de referencia para poder entender qué tan grande y qué tan pequeño va a ser entonces la diferencia entre ambos. Estos son los resultados principales de la búsqueda. ¿Ok? Entonces, con respecto a esquinas, escriban por acá cuáles son esas tres posibilidades.
Ahora, vamos a colores. ¿Cuáles son las posibilidades de color que tenemos en este vocabulario visual? ¿Cuál es esa variedad de color? ¿Eso es por toda la imagen o por parte en específico? Recordad que estamos, La pregunta ya vi que es cuerpo. exacto, acordate que estamos solo el cuerpo. Ajá. Eso que acabas de preguntar, de hecho, es lo que hay que hacer después cuando se analiza la información, ¿ok? Tendríamos que ver, por ejemplo, si existe relación entre el color del cuerpo y el color de las perillas, que en algunos casos sí existe. Ah, ok, ya entendí. ¿Estás viendo? Entonces, primero lo vemos por aparte y después empezamos a buscar las relaciones entre ellas. Además del rojo, ¿qué otro color hay por acá? Muy bien, tenemos el verde, rojo, verde, ¿qué otro color hay por acá? ¿O qué no color hay por acá? Necesito que ese palo rosa me lo traduzcan a términos técnicos. ¿Cómo se llama técnicamente el palo rosa? ¿Qué color es? Un rojo con baja saturación y alta luminosidad, profe. Bravo. Por tanto, el matiz es rojo. Porque ese apellido que acabas de dar de baja, ¿cómo se llama? Alta luminosidad y baja saturación, también lo tiene el verde y también lo tiene el celeste. Ah, entonces únicamente trabajamos con los matices, profe. Por el momento, porque ¿qué quiere decir esto? Que hay otra característica que está variando, la luminosidad de la saturación en la categoría llamada color. Ah, ok, entonces imagino que eso lo vamos a tratar más adelante, digamos, el tratamiento de color, digamos, que tiene... Lo podemos desmenuzar aquí mismo porque son los atributos del color y estamos estudiando esta característica llamada color. Entonces, aquí mismo podemos verlo. Ahora, lo importante es no perder de vista, ¿verdad? ¿Cuáles son los matices? ¿Ok? ¿Cuáles son las luminosidades? ¿Cuáles son las saturaciones y demás? Como cuando se hace el análisis cromático, porque efectivamente el análisis cromático forma parte del análisis perceptual. O sea, lo que estoy intentando decir es lo siguiente: si estuviéramos en un proyecto de diseño de producto, tendríamos que hacer lo de los mínimos comunes, pero también hay que hacer el análisis cromático, ¿ok? Y el análisis cromático nos ayuda a aclarar todo esto que tenemos por acá. Ahora, tamaño. ¿Cómo podemos hablar del tamaño? Sería igual grande, pequeño y mediano, pero con respecto a qué. Sí, más bien mi pregunta es, ¿cuáles son los medianos? Porque yo ahí los veo algunos un poquito más grande que los otros. Entonces, ¿cómo consideramos mediano ahí? ¿O no existen medianos, que es la otra posibilidad?
Ahora, que quede claro, para la muestra que tenemos aquí enfrente, puede ser que en sus cuadrantes ustedes sí tengan, ¿ok? Pero estos que tenemos acá no parecen ser como grande, mediano, pequeño, porque ¿cómo determino yo cuál es el mediano entonces? Profe, quizá algo que ayuda a determinar el tamaño es la cantidad de perillas, porque cuando tienen pocas perillas se ven pequeños, cuando tienen más ocupan más espacio y se ven más grandes. Ok, listo, perfecto. Ahora, el tema es cómo, vamos a ver cómo indicamos, o no, más bien, número uno, ¿cuántos tamaños? ¿Dos o tres? Ahora, yo lo que intento es, vamos a ver que ustedes me discutan, me explico, yo les estoy dando un argumento, ustedes denme el contraargumento entonces, y a partir de eso podemos construir entonces el análisis. Profe, Profe, alargado que otro. ¿Quién más alargado que otro? ¿Qué más? unos son más altos que otros, digamos, los que tienen dos perillas son un poco más bajos que los que tienen tres o... Exacto. Vean, hay aquí entonces una mezcla de dos conceptos, porque si notan, algunos son más alargados que otros. Y eso no tiene que ver necesariamente con el tamaño, sino con la proporción que existe entre el alto y el ancho. ¿Recuerdan el tema de proporción en fundamentos? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que probablemente el tamaño tenemos que ver, o sea, además del tamaño tenemos que ver la proporción, porque algunos son más larguitos y otros son más, ¿cómo se llama? Más altos. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre el alto y el ancho es diferente en todos y que tenemos que ver cuál es esa relación. Después, con respecto al tamaño, estoy de acuerdo con ustedes. Es decir, como que las perillas son las que nos ayudan a indicar cuál es el tamaño. Otra característica que nos puede ayudar, pero que no es tan visible, pero puede apoyar un poco el tema de saber si es más grande o más pequeño, es la cantidad ¿cómo se llama?, de posiciones de las rejillas que tienen por dentro. Probablemente entre más pequeño sea, tiene menos posibilidad de poner rejillas, y entre más grande sea, por supuesto, tiene más posibilidad de poner perillas, rejillas, ¿ok? Como por ejemplo este que tiene dos, este que parece que tiene tres. Este otro parece que tiene tres posibilidades y a su vez tiene tres perillas, entonces ya eso nos va indicando una relación de tamaño. Y podemos tener entonces grandes y pequeños. Y yo ahí insisto, o sea, desde mi perspectiva insisto, ¿les parece de verdad que haya medianos? Yo creo que no, profe. Ahora, recuerden que esta conclusión es válida solo para estas imágenes que tenemos por acá, porque puede ser que dentro de sus cuadrantes sí haya grande, mediano y pequeño. Entonces, ustedes al ver su tarea, al ver su vocabulario visual que están utilizando en su investigación, sí tienen que fijarse bien en esos detalles para ver si existe grande, mediano y pequeño, o si solamente hay grandes, o si todos tienen un tamaño parejo, ¿ok? Muy bien. Ahora, antes de continuar, perdón, con el tema del tamaño, quiero frenar un toquecito aquí en los colores. Vamos a ver, ¿existe algún color dominante en nuestra muestra? El, el rojo, profe. El rojo. El rojo. Sí, noten que el rojo es dominante y que los otros ejemplos, después del rojo, ¿cuál es el siguiente color dominante? Parece que Negro. Como que tal vez no color, sino esquema cromático, porque estamos de acuerdo, es como el negro. ¿Ok? Y vean que el gris que está abajo, a pesar de no ser negro, se siente como parte de la misma familia de los dos oscuros que están en la parte de arriba. sí, porque sería cromático, digamos. No solo eso, se siente metálico. Ujú. ¿Ven? Esas dos características en conjunto, por leyes de la Gestalt, por similitud, los hace percibir como conjunto. Ahora, noten que acabo de decir metálico. ¿Será que nos falta una característica del cuerpo? El material. 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 O Porque la, estamos, perdón, o el acabado, porque el material no sabemos muy bien cómo exactamente. interpretarlo. En cambio, el acabado es como, se puede percibir mejor, tal vez.
Sí, igual nosotros en nuestro estudio le podemos poner material, porque acordate que esto es perceptual, no funcional. Y hay algunos que sienten que son de plástico y claramente no podrían serlo, porque si son de plástico y tenemos de resistencias ahí a más de 100 grados, el plástico se va a dañar fácilmente con el tiempo, por más termoestable que sea. Ok, entonces probablemente todos ellos son de metal, pero cuando les dan al acabado, como vos lo estás indicando, el acabado los hace sentir, los hace lucir de plástico. Entonces, parece ser que el material percibido, o material podríamos ponerle, es otra característica que no habíamos visto en un principio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les hacía la anotación del color? Porque en algunos casos establecer porcentajes es importante. ¿Qué quiere decir el hecho de que haya tantos rojos dentro de este grupo? ¿Qué creen que quiera decir eso? Que tengamos 4 de 10 que son de color rojo. Que el rojo hace que se perciban como modernos retro, creo que era. Exactamente, que nos colabora en ese sentido. Ahora, piensen en cuando hicieron la búsqueda del vocabulario visual. ¿Existía dominancia también del rojo cuando hicieron el general, digamos, cuando empezaron a buscar los hornitos para hacer la tarea? No mucho, la verdad, profe. Listo, Más que todo eran acromáticos. listo, perfecto. Ahora, noten entonces que en el, digámosle, mercado amplio de los hornos, parece que lo que domina es más bien lo gris, lo que luce muy metálico. Pero en lo particular que tenemos aquí, cuando ya lo reducimos a retro y moderno, los colores sí se usan. Entonces, ya eso nos empieza a insinuar que hay una relación fuerte entre el color y estos dos adjetivos. ¿Comprenden? Ahora, dentro de esta familia, dentro de los que tenemos aquí al menos, pues existe dominancia del rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que el rojo definitivamente es importante para transmitir este mensaje, que tiene mucho potencial para transmitirlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué característica común tienen los otros que no son rojos? ¿Qué tienen en común el verde, el celeste y el rosado? Que la Alta tonalidad. luminosidad. ¿Cómo, perdón? Que se me cruzaron los dos al mismo tiempo y solo No, escuché que la tonalidad, algo. el Sommer. Sorry. El color, la luminosidad alta, que son Alta, colores muy claros. muy bien, son colores muy claros. Entonces tenemos alta luminosidad y Baja Baja. saturación. baja saturación. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya determinamos dos características del cuerpo que nos ayudan a enfatizar el mensaje retro. Voy a dejar de compartir esta pantalla para ir explicándoles y que vayan entendiendo cómo esto funciona. ¿Ok? Voy a devolverme al programa de dibujo. No lo encuentro. Recuerdan que este fue nuestro acercamiento al inventario de categorías la semana pasada. ¿Ok? Este fue como el primer esquema que hicimos. Ahora, ¿qué descubrimos con respecto a la categoría cuerpo? Que para que se lea retromoderna, debe tener ¿qué? ¿Qué cosas debe de tener para que se lea retro y moderna, según lo que hemos visto hasta este momento como mínimos comunes? Díganme y yo lo voy haciendo. Bordes redondeados. Ok, ahora, ¿qué te parece que lo redondeemos? ¿Mucho o poco? Mucho. Medio. La mitad. Quizá. Carlos, ¿a vos quién te mete? Ay, sorry. Yo dije, ¿cómo te parece? No, ¿cómo les parece? Ah, no, pero es que hoy estás
Medio. Ya, medio, ok, listo. Medio quiere decir entonces Igual a las como, perillas. como las perillas, ok. Entonces más o menos como por ahí. Ahora sí, Carlos, decime del color. ¿De qué color lo pintamos? Rojo. Rojo, perfecto. Permítame un segundo para conseguir el original y hacer el comparativo. Ok, listo. Entonces lo pintamos rojo. Perfecto. Uy, de acuerdo. Ahora, entre el original y el que estamos afectando hasta el momento, porque solo hemos hecho un par de cambios respecto a la información que encontramos. Luce ahora más retro el que estamos modificando. Definitivamente. Ok. Entonces, noten cómo estas características físicas son las que empiezan a puntualizar el mensaje formal declarado. El mensaje formal declarado tiene dos partes. La primera, la que comprende el mensaje principal que dice yo soy un gordo, ¿ok? Y la segunda, la que enfatiza la frase que ustedes codifican. ¿Qué estamos buscando? Las características físicas que nos ayudan a puntualizar ese mensaje que está declarado en la frase semántica. Y noten que en este momento solo tocamos un poquito la categoría cuerpo. Y noten cómo este poquito que tocamos la categoría cuerpo ya empieza a dar luces de que sí emite ese mensaje. ¿Ok? Ahora nos falta averiguar cómo funcionan todas las demás categorías para poder, con cada una de ellas, agregar un pedacito más de ese mensaje, una palabra más de esa oración completa que emite el mensaje correcto. ¿Entienden, chicos? ¿Les queda claro o es confuso? Profe, es como ir tomando lo que vamos encontrando acerca de la forma, los colores y eso, irlo representando como, en este caso, como en el hornito, digamos, que vamos a ir construyendo. No necesariamente se hace así. Yo lo estoy haciendo así para que entiendan para qué sirven los mínimos comunes. Porque si no les explico de esta manera, entonces para ustedes como de buscar un montón de características que no sé para qué sirven. ¿Me explico? Entonces lo que quiero es que vean de una vez la utilidad. Precisamente sirven porque nos ayudan a definir cuáles son las características físicas que tiene el objeto que ayudan a transmitir el mensaje que nosotros queremos transmitir. ¿Comprendes? ¿Comprenden eso, chicos? Sí, profe. Sí, vamos bien. Sí. Perfecto. Entonces, tamaño. Teníamos tamaño entonces, dos opciones, grande y pequeño. Listo. Entonces, pueden poner las dos opciones en celeste por acá, grande y pequeño. Y necesitamos ahora, además del tamaño, el material. ¿Cuáles son los materiales percibidos? ¿Alguno que me colabore, por favor, completando la parte de tamaño?
Muy bien. Ahora vean, ya tenemos todas estas características del cuerpo. Es decir, en este momento yo solo agregaría la característica proporción. La proporción quiere decir de ahí cuántas veces es el ancho respecto del alto. Es tal vez lo único que nos haga falta. Ya para este momento entonces tenemos la parte de las características del cuerpo determinadas, que sería, digamos, esquinas, puede llamarse así, puede llamarse más bien tratamiento de las esquinas, porque en realidad de esquinas sí tienen todo, nada más que algunas están más redondeadas y otras que están menos redondeadas. Colores, los colores deberían tener los porcentajes porque se nota que sí hay porcentajes de presencia de algunos. ¿Okay? Después, tamaño, grande y pequeño. En cuanto a tamaño, no estoy muy seguro de que los porcentajes sean importantes. Podríamos cuantificarlos para ver qué tal. ¿Ok? Y con respecto al material, me parece que sí hay dominancia de uno de los dos. ¿Cuál domina, la apariencia plástica o la apariencia metálica? ¿Cuál les parece que domina? La metálica, profe. ¿Te parece que la Profe, metálica? una duda. Sí, señorita. ¿Está compartiendo pantalla, profe? No, pero estaba hablando del Jamboard. Ah, ok. Ya la comparto. Dame un segundito, que todavía no me acostumbro a esta nueva forma de compartir que tiene el Teams. Ya, listo. Perfecto. Entonces, ok, ¿están todos de acuerdo que el metálico es el que domina? Yo no, Vos no, ¿por qué? porque, bueno, yo no sé si solamente soy yo, pero ese, digamos, el hecho de que no sea eh, acromático o en un esquema cromático y se vea de algún color, da esa sensación como de plástico, como que no es metálico. Listo, No sé si solamente soy yo, pero a mí me da esa sensación. listo. Entonces, lo que queda aquí es resolver el asunto como por votación. En términos de percepción, lo que importa es lo que percibe la mayoría. Entonces, por favor, levanten la mano todos los que perciben que la mayor parte de los hornitos son metálicos. Son 11 personas de 16, por tanto son mayoría. Ahora, chicos, a pesar de que son mayoría, y en este caso le vamos a hacer caso a la mayoría, porque de eso se trata los asuntos de percepción, yo no estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo en que la percepción sea metálica? Porque siento que les causa disonancia saber que tiene que ser de metal para que funcione. Porque en realidad, ¿cuántos metales rojos existen? ¿Comprenden? ¿Comprenden el punto, chicos? Profe, eso tal vez sería mejor tratarlo como acabado, ¿verdad? Como la percepción del acabado que se tiene de cada hornito. Podría ser. Lo que pasa es que, bueno, sí está bien, tratémoslo como acabado. Tienes razón en este caso. Lo que pasa es Porque que, ya si digamos, uno ve. en algunos casos hay que tener cuidado porque acabado también puede referirse a si está pintado o si está el material expuesto. ¿Ves? Que también tenemos esa circunstancia. Tenemos algunos que están pintados y otros que tienen el material expuesto como el óster que está abajo a la derecha. Entonces, no hay ningún problema en que le llamemos acabado en cuanto tanto estemos en el acuerdo de que es la sensación de acabado, si se siente como acabado metálico o si se siente como acabado plástico. Ahora, mi punto es el siguiente. Noten que lucen, vamos a ver, que los que lucen contundentemente metálicos son los dos de arriba y este de aquí abajo.
Todos los demás, por lógica, sabemos que son metálicos, pero ellos no lucen exactamente como luce el metal. De hecho, este es el más curioso, el que a mí me parece más curioso de todos, porque es rojo, pero parece que tiene acabado metálico como de carro, ¿ok? Eso crea la sensación de metal rojo, lo cual es inconsistente con lo que existe en la naturaleza, pero es muy consistente con nuestro conocimiento de los objetos artificiales que hace el hombre. Entonces, aquí, independientemente de cuál sea la respuesta, parece que sí hay dominancia de uno de los dos acabados. Cuando hay dominancia de algo, es necesario sacar los porcentajes, porque eso me ayuda a justificar después las decisiones. Entonces, yo ya sé que si el acabado metálico, por ejemplo, está dominando, entonces definitivamente el acabado metálico está ayudando a transmitir un mensaje. Si no estuviera dominando, de ahí no ayudaría. ¿Comprenden? ¿Ok? Y cuando hay minoría del otro componente, por ejemplo, el acabado plástico, quiere decir que también tiene potencial para transmitir el mensaje y que si yo quiero innovar, tal vez esa sea una posible vía, porque hay menos de ese tipo. ¿Van entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, supongamos que ya tenemos todo esto listo. ¿Cómo se registra? Haciendo un mapa mental. Un mapa mental en el cual tenemos la categoría cuerpo. De aquí se desprenden entonces todas las características de la categoría cuerpo y para cada categoría estos celestitos que son los mínimos comunes. Esto que tenemos aquí al final son los mínimos comunes. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer una correlación después con lo que encontramos en la parte de significados y entender qué cosas transmiten qué significados. Por ejemplo, vean, ¿cuáles de los hornitos, vamos a ver, lucen o parece que tienen más fuertemente en su composición el mensaje de moderno? De los que tenemos aquí, seleccionen los 3, 4 que les parezca que transmiten más el mensaje de moderno. Voy a hacerles campito por aquí abajo para que los trasladen. Ok, ya me trajeron 5 y 5 son demasiados. Ok, perfecto, ya tenemos 4. Listo. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Ustedes están concluyendo o están sintiendo algo similar a lo que yo siento. Que los que son acromáticos tienen mayor posibilidad de transmitir el mensaje moderno. ¿Ok? Y noten que de los que son de colores, eligieron exactamente el que tiene más apariencia metálica y el otro que habían movido también da la sensación de apariencia metálica, como de que está pintado como con una pintura que es ¿cómo se llama? Que es metálica. Ahora, volvamos a poner por acá. Vamos de nuevo a ubicarlos en sus respectivos lugares. Estos estaban por aquí arriba. Estaba como por acá. Y este estaba por aquí. Ahora, quiero que saquen de la muestra aquellos que luzcan o que tienen más fuertemente en su composición el mensaje de retro y los pongan por acá. Estoy de acuerdo. Porque de hecho, este que tenemos aquí abajo, no estoy muy seguro de si es retro, si es anticuado o retro anticuado más bien. Noten lo siguiente, que los 4 que tenemos por acá de mensaje retro son de colores, ¿ok? Además de ser de colores, tienen este acabado que es entre, vamos a ver, plástico
o de color con acabado metálico, lo cual sigue sintiéndose un poco como plástico. Entonces, noten que esas características parecen estar muy, ¿cómo se llama? A la par del mensaje retro. Y ahora llama la atención que eligieran también este. ¿Qué quiere decir eso? Que este probablemente está muy bien ubicado en la frase semántica retromoderno porque transmite bien los dos, ¿cómo se llama? Los dos significados. De esta manera, entonces, es que se cruza la información semántica, la que tiene que ver con significados, con los mínimos comunes, para saber cuáles son estas características que tenemos por aquí físicas que ayudan a transmitir los mensajes correctos. Y cuando uno va a diseñar, entonces ya sabe, ok, necesito que el horno sea retro, necesito definitivamente bordes redondeados, ok. Necesito que los colores, vamos a ver, que sea de colores, porque definitivamente tiene que ser retro, y para que sea retro se utiliza el color. Después, si lo que necesito es que se lea más retro y menos tecnológico, entonces probablemente ocupo más apariencia de plástico y menos apariencia de metal. ¿Van comprendiendo, chicos? Levanten la mano si vamos bien hasta acá. Ok, tenemos 10, 11 de 15, lo cual es un número bastante aceptable. Perfecto. Ahora, permiso, me devuelvo. Me devuelvo entonces a la ventana del programa de dibujo. Ok. Para intervenir de nuevo el cuerpo. Vean. Entonces, los mínimos comunes sirven precisamente para eso, para que yo pueda definir cuáles son las características a la hora de diseñar. Noten que esto todavía no tiene nada de diseño, es simplemente un esqueleto. A partir de este esqueleto, yo podría empezar a definir, ¿ok?, cuál es la apariencia que puede tener ese producto nuevo que yo voy a diseñar. Yo necesito que ese producto, entonces, además de transmitir el mensaje principal, soy un horno, transmita otro. Y en este caso estamos buscando las características que lo definen como retro y como moderno. Ya me di cuenta que si utilizo un color y lo hago lucir muy de plástico, probablemente disminuya el mensaje de soy moderno. Por tanto, probablemente al acabado tenga que darle una apariencia más plástica. Ahora, por ejemplo, ¿qué tanto nos afecta el redondeo en la apariencia de retro? ¿Será que se lee más moderno entre más redondeado esté o será que se lee más retro entre más redondeado esté? Eso solo lo podemos saber al afectar el dibujo. Por tanto, ese tipo de cosas tenemos que hacerlas experimentando los mínimos comunes identificados con el inventario de categorías. Entonces, yo agarro el inventario de categorías como base y le voy aplicando los cambios para entender y poder comprobar cómo se va leyendo, cómo se va, ¿cómo se llama?, entendiendo más o perdiendo más otro mensaje. Permítanme un segundo, que esto está muy lento. Vamos a agruparlo, listo, perfecto. Entonces, supongamos que yo creo que si le quito radio a las esquinas, se va a leer más retro. Entonces lo voy a hacer con un radio menos redondeado. O con un radio, perdón, menor. Se lee más retro que antes. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No, profe, parece como más moderno. Como más moderno. Ok. ¿El resto piensa igual? Sí, profe, da la sensación de más moderno. Listo. Entonces, esto nos plantea la hipótesis de que entre más redondeado esté, se va a leer más retro. Vamos a irnos al otro extremo. Voy a redondearlo mucho. ¿Qué pasa ahora? Bueno, aquí tenemos una inconsistencia. Voy a hacer que esta ventana se haga un poquitito más pequeña para que esa inconsistencia no nos estorbe tanto en el juicio. Ahora se ve más retro.
Sí, profe. Listo. Sí, profe. Rosaura, ¿tenés la mano levantada porque vas a preguntar o porque se te olvidó bajarla? Porque se me olvidó bajarla, perdón, profe. Tranquila, no hay problema. Ok, ahora. Voy a hacerlo aquí porque quiero hacer una comprobación con el color. Yo lo que deseo es que el color luzca, haga lucir al microondas, al tostador, más retro, ¿ok? Lo voy a dejar con este redondeo para que solamente, o sea, que la apariencia del color sea hacerla solamente lo que juzgo. ¿Por qué motivo? Porque ya sé que el redondeo muy grande lo va a hacer lucir retro, entonces ya eso va a empañar un poco mi juicio. Prefiero hacerlo en un, ¿cómo se llama? En un esquema que me permita tener mayor imparcialidad. Entonces, supongamos que yo necesito saber si el rojo u otro tono con menor saturación puede hacerlo lucir más retro. Entonces, me ideo una paleta de colores que me permita tener tonalidades de baja saturación también. Voy a empezar con el rojo hacia el blanco. Ok, me hago una paletita de colores o de tonalidades. Y utilizo, por ejemplo, esta. ¿Se ve más retro o menos retro que antes? ¿Qué les parece? No sé, profe, pero por lo menos a mí no me transmite como ese mensaje retro. Profe, a mí Yo, tampoco. yo concuerdo. Me parece que el rosado no ayuda a transmitir el mensaje de retro. Con lo cual empiezo a darme cuenta que probablemente con el rojo es necesario que sea de máxima saturación para que se logre. Pero ¿qué pasa entonces si yo utilizo el cian? ¿Se lee retro? Yo no lo percibo retro. ¿Cómo lo percibís? No sabría decir la verdad, pero retro no. Retro no, perfecto. Yo lo percibo polo. ¿Cómo fue? Se me trabó un poco. Perdón. Yo lo percibo polititico. Profe, a mí me parece como de la época que sacaban como el mismo objeto, pero un montón de colores y y los colores saturadísimos. Listo. Ahora vean, voy a utilizar, ya no voy a utilizar el cian en su máxima saturación, voy a buscarlos los de baja saturación a ver qué tal nos va. ¿Y ahora? Ahora sí. Entonces, noten que con el rojo funciona la máxima saturación y las bajas saturaciones no funcionan. Pero con los otros colores es probable que nos funcione más bien la baja saturación y alta luminosidad. Voy a hacer una prueba con, qué sé yo, amarillo. Voy a pintarlo primero de amarillo, saturado, y se ve polísimo. O perdón, según mi criterio personal se ve polísimo. Y ahora le voy a bajar la saturación. Y parece que aumenta el significado de retro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el color puede ayudarnos a enfatizar el mensaje de retro, ¿ok? Y que además no es solo el color, que hay características del color que pueden ayudar a enfatizar ese mensaje. Y que ese mensaje está formado por diferentes características, que no son solo el color, también tiene que ver con el redondeo de las esquinas. Porque si yo tengo el color apropiado con el redondeo de esquinas apropiado, el mensaje de retro va a ser más fuerte todavía, porque cada uno de los elementos de la composición están ayudando a transmitir el mensaje correcto. Están poniendo un granito de arena
para transmitir el mensaje formal de retro y que sea entendible. Entonces, por eso es importante que para cada una de las categorías yo tenga noción de cuáles son esas características que potencian el mensaje final y las pueda utilizar a voluntad como diseñador para crear. ¿Comprenden? Sí, profe. Listo. Entonces, esta tarea en realidad es de las que vamos a hacer la más sencilla de todas porque comprende básicamente hacer ese inventario de características que son los mínimos comunes. Bueno, el inventario de características y para cada una de las características, las características que configuran los mínimos comunes. Ellas son las que nos ayudan entonces a saber de qué forma hacer, vamos a ver qué formas utilizar en el objeto, cuál es la paleta de colores adecuada, cuáles son los tratamientos que deben tener las superficies para poder lograr transmitir el mensaje correcto, si el material, si la percepción de material correcta debería ser plástico, debería ser metálico, debería ser madera o debería ser qué, y también cuáles son las relaciones de proporción que debe tener el objeto para poder enfatizar uno u otro mensaje. Porque ya nosotros tenemos nociones claras de proporción porque el inventario de categorías nos los da, pero algunas veces una proporción especial va a hacer que un mensaje sea más fuerte que otro. Como en este caso no sucede que el redondeo de las esquinas pues enfatiza el mensaje de retro y entre menos esquinas, perdón, entre menos redondeo haya, más se enfatiza el mensaje de tecnológico. De esa manera nosotros empezamos a entender cómo se configura el mensaje formal y a partir de ello podemos manipularlo y recrearlo, es decir, armarlo a voluntad, sin que se convierta para el diseñador en algo que tiene que hacer por inspiración o porque le bajó una musa y lo logró, pero no se dio cuenta nunca del por qué. Ahora, ¿qué ventajas nos da esto? Que ustedes pueden defender los proyectos con una base científica, porque hay un método que utilizaron, que está basado a su vez en el método científico, en el cual pudieron identificar cuáles son las características importantes para transmitir un mensaje. Y si alguien les dice, es que no me gusta el color, yo quiero que sea amarillo intenso, ustedes pueden demostrarle que el amarillo intenso no va a funcionar porque no transmite el mensaje de retro, sino que transmite el mensaje de polo. Entonces, esto que estamos haciendo es una herramienta que sirve, número 1, para tomar decisiones de diseño. Número 2, para que yo pueda conocer todas esas características ahorita y a futuro. Es decir, la próxima vez que tengan que hacer otro horno, ya no tienen que hacer todo este estudio, ya conocen todo, ¿cómo se llama?, a profundidad. A menos que el mensaje formal declarado cambie mucho y entonces sí tengan que averiguar un par de cosas más. Pero ya no va a ser un estudio a profundidad. Y número 3, porque pueden defender su trabajo en el área más pantanosa del diseño, que es el apartado perceptual que está sujeto a los gustos y preferencias de las personas. Entonces, voy a cambiar de pantalla. Profe, una consulta. Decime. El análisis sería solo la representación gráfica ya con todos los ejes comunes. Sí, exacto, porque en realidad lo válido, o sea, lo que hay que hacer en este material no es un análisis por sí mismo, ¿ok? Solo es útil cuando esto que encontramos acá se triangula con los significados. Y eso es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico. ¿Ves? Entonces, lo que necesitamos o lo que vamos a producir para esta semana son estos mapas que expresan la categoría, las características y los mínimos comunes por cada característica, considerando porcentajes cuando la evidencia nos dice que hay que considerarlos. En este caso, la presencia de todos estos rojos nos indica que necesariamente tenemos que conocer qué porcentaje de presencia tiene el rojo dentro del grupo. La presencia de este de baja saturación, este de baja saturación y el verde de baja saturación también nos indica que tenemos que medir la presencia de los que son de baja saturación para entender cómo eso influye en alguno de los mensajes posteriormente al hacer la triangulación.
Y sí, lo que van a entregar básicamente es un conjunto de mapas mentales, uno por cada una de las categorías que fueron identificadas, en el cual tendríamos la categoría, tendríamos las características y los mínimos comunes por característica, con su respectiva cuantificación cuando sea necesario. ¿Te respondí bien la pregunta? ¿Te quedó alguna duda? Sí, con los porcentajes. O sea, yo entendí que es como lo voy sacando, pero ¿cómo lo pondría en el mapa? O sea, como Ok. por 20% ahí o... Por ejemplo, ve, en la categoría colores, podríamos tener una subcategoría, perdón, una subcaracterística que sería el matiz, que son todos estos que tenemos por acá, y otra que se llame saturación. Y en términos de saturación tendríamos un tanto por ciento completamente saturados, un tanto por ciento de baja saturación. Ah, ok, ya entendí, gracias. E insisto, digamos, los porcentajes no hay que sacarlo para todos, solo para aquellos donde la evidencia nos diga que de ahí hay grupos, hay dominancia de algunos grupos, por tanto, eso resulta importante. Pero si como aquí en el redondeo de esquinas más bien hay como tutti frutti, no parece tener mucho sentido empezar a definir, vamos a ver cuántos son de redondeo grande, cuántos son de redondeo mediano y cuántos son de redondeo pequeño. Digamos que el número de perillas sí parece ser algo importante, porque el número de perillas tiene, como ya ustedes lo anotaron, una correlación con el tamaño del hornito. Ok, chicos, esto que acabamos de hacer es lo que hay que repetir para cada una de las categorías para poder tener la información útil para diseñar. Entonces, creo que ya para este momento, pues el procedimiento está aclarado. ¿Les queda alguna duda? Profe, ahorita que usted mencionó eso de las perillas, perdón, eso sería como, por ejemplo, poner en la categoría perillas que puede tener, por ejemplo, 2, 3 o 4. Entonces serían como otras 3 Exacto. categorías. Tendríamos entonces, digamos, la categoría perillas. De la categoría perillas se desprende una característica que es el número de perillas y a partir de eso se desprenden esas tres opciones que vos te dijiste. Ah, ok. Y ya ahí hay Porque que ver como si las que tienen 4 transmiten el mensaje bueno, de los ejes semánticos que nosotros elegimos, ¿verdad? sí, pero eso, digamos, para esta tarea no es lo que hay que hacer todavía. Ah, En esta tarea, o sea, esa correlación no hay que hacerla, eso es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico. ¿Ok? ok. En esta tarea lo que tenemos que tener claro es el número de opciones que hay. Ok. Sí, ¿Ok? ok. Sí, Y acordate, en esta por tarea no hay análisis narrativo, ¿ok? Porque no produce mucho valor sacar un análisis narrativo porque se convierte en una descripción de características, nada más. El valor que tiene esto es cuando se relacionan estas características físicas con los significados, lo cual implica una triangulación de dos técnicas, los ejes semánticos, que es donde están los significados, con esta otra técnica de mínimos comunes, que es donde están las características físicas que transmiten los significados. Aquí únicamente es definir los porcentajes que están presentes en el vocabulario visual, digamos. Y de Si las es características en cuestión. importantes. Si no Ok. son importantes, no tienen que definirlos. Todos estos porcentajes y todo esto lo sacamos igual basados en el vocabulario visual, como lo hicimos ahorita, ¿verdad, profe? Exactamente. Si ustedes tienen 10 imágenes son el 100%. Cada imagen entonces es un 1%. Y a partir de ello indican de qué porcentaje, qué incidencia hay. Algo que podría ser importante dependiendo de las imágenes que comprenden sus cuadrantes, puede ser el área de la ventana. ¿Qué tanta ventana hay con respecto al cuerpo? Porque en algunos casos básicamente todo el frente es ventana, como este que tenemos aquí arriba, el primero de la segunda columna, y en otros casos la ventana es más bien pequeñita, como el segundo de la primera columna, que tiene más cuerpo y más puerta que ventana. Entonces, en algunos casos, si se les presenta, por ejemplo, una diversidad, eso quiere decir que algunos transmiten más un significado y otros transmiten más el otro significado.
Ujú. Listo, profe. Ok, entonces a lo que hay que ponerle mucha atención pues es a las diferencias que existen en cada una de las categorías, las cosas que son diferentes, contrastantes. Pero la tarea se resume en esto. Lo que ustedes van a entregar son un mapa de cada una de las categorías. Para cada una de las categorías, entonces, las características que encontraron y para cada una de las características, los mínimos comunes. Entendiendo que estas podrían tener a su vez su característica, como colores que podría tener matiz, podría tener saturación y podría haber también incluso masa del color, que de hecho cuando se está estableciendo el porcentaje, básicamente eso es lo que se está definiendo, la masa del color respecto al total. Ok, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿O alguna otra duda? Profe, tal Señor. vez de la plantilla, ¿verdad? Que estaba viendo, únicamente, digamos, tendríamos que presentar el mapa mental, ¿verdad? Que donde vienen todas ya estas características definidas y con porcentajes y todo esto, ¿verdad? Las anteriores es para que nos ayudemos a irlas eligiendo, digamos. Lo anterior es una sistematización para facilitar producir el mapa final. Ah, ok. Pero presentamos, digamos, en ese apartado únicamente el mapa mental, ¿verdad, profe? El otro puede ir en evidencia. Exactamente. Ok, listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, chicos, si no tienen dudas, entonces creo que podemos finalizar acá el webinar del día de hoy. Empiecen el trabajo para que acumulen alguna duda y podamos aclararlas entonces cada uno de nosotros en la sesión de consulta. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Hasta luego, Con profe, mucho muchas gusto. gracias. Bueno, profe, Hasta luego, profe, gracias. Bye bye, que les vaya muy bien. Vamos a almorzar. Profe, Señorita. solo es de fundamentos que el quiz no sale habilitado. No está bien. A él le tiene la ultra larga y a mí la no tan larga. Perdón, se me trabó, ¿qué dijo? Que no lo he habilitado. Voy a habilitarlo ya casi. Ah, ok, gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego, profe. Hasta luego, que te vaya bien. Igual. Terminar.